Señor, vamos a abrir tu palabra. Te queremos pedir en esta mañana que nos ayudes a entenderla, a darnos cuenta que tiene que ver con nosotros y a tomar decisiones en tu presencia. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Recién decíamos en la última canción un montón de veces la palabra creo. Pensaba mientras cantábamos, está basada esta canción en el credo de los apóstoles. ¿Lo conoces? ¿Lo leíste alguna vez? El credo de los apóstoles. Si es la primera vez que escuchas el término, va a ser bueno que lo googlees, te va a aparecer seguramente ahí el credo de los apóstoles. Es una declaración de fe que justamente tiene registros muy antiguos, donde los primeros cristianos tuvieron que sentarse a redactar, o quisieron sentarse a redactar esa declaración de fe, fundamentalmente, históricamente hablando, asociado a lo que estaba pasando por afuera, ¿no? De afuera había un montón de filosofías, de ideas, de pensamientos. De adentro de la iglesia a veces pasa que empiezan a colarse esos pensamientos y fue necesario que los cristianos se sentaran a escribir la declaración de fe. Y pensaba, ¿a quién le decís en esta canción? ¿A quién le digo yo cuando digo esta canción? Creo. Tal vez pensás que se lo estamos diciendo a Dios y efectivamente cuando nos acercamos a Dios por primera vez, una de las primeras oraciones, si no la primera, justamente tiene que ver con esto, ¿no? Creo. Es el paso que damos de fe para entrar en la dimensión de Cristo, para sumergirnos en su persona y para estar, como vimos ayer, en Él. Así que se lo decimos a Él. Ahora, un montón de veces se lo tenés que decir a gente, ¿no? Personas con las que convivimos. No sé si te preguntaron alguna vez y lo tuviste que decir en estas palabras, pero tal vez te preguntaron, ¿en qué crees? Y le tuviste que decir. O con la intención de compartir el mensaje del Evangelio, le hiciste esta pregunta a alguien, ¿en qué crees? Y pudiste decirle, bueno, yo creo en esto, esto y esto. No como quien dice yo creo, a mí me parece, sino como una declaración de fe definitiva. Pero pensaba en esta canción que tal vez es una buena declaración o un buen pensamiento para tener hacia nosotros mismos. A veces le tenemos que decir a nuestra propia cabeza, creo en esto otro, como un recordatorio. ¿Sabes que en la Biblia hay gente que tuvo esas crisis, ¿no? De fe? Esos momentos donde se movió la estantería y a ver qué pasa con eso. Y hay un caso en la Biblia de un hombre al que el Señor Jesús le preguntó si él creía que podía ayudarlo. Y este hombre le respondió, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Así que este hombre entendía que en su vida, en su interior, convivía el creer con la incredulidad. ¿Te pasa a veces que hay como una lucha de fuerzas internas? ¿Sabes que frente a eso es bueno volver a las bases? Y el credo de los apóstoles es volver a las bases. Es una declaración de fe. Las veces que se te mueva la estantería por cosas externas o por cosas internas, volvé a la base, a la declaración de fe original. De eso vamos a hablar ahora, en un ratito. Cuando volvés a la base, a la declaración de fe, fíjate, lo primero que dijimos es creo en ¿quién? En Dios. Parece una frase de escuela bíblica, ¿no? De los chicos más chiquitos. Pero creo en Dios es una declaración de fe profunda. Creo en Jesucristo es una declaración de fe profunda. Creo en el Espíritu Santo, creo en la iglesia, creo en la eternidad, creo en esta esperanza que Él puso en mi corazón. Cuando se mueve la estantería, hay que volver a la declaración de fe original. De eso vamos a hablar hoy. Colosenses capítulo 2, versículo 7. Muy bien, chocolates para todos. No los traje. En el kiosco los venden. Colosenses 2, 7. Vamos a leer el 6 y el 7. Ayer hablamos del 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La palabra clave de ayer era andar, que era un sinónimo de vivir. Y terminábamos diciendo que andar y vivir
en el cristiano es un andar y un vivir en fe, por fe. Se basa en eso nuestra vida. Y el versículo 7 ahora nos da la clave. Ayer decíamos, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Hay dos palabras de las que vamos a hablar, una en esta mañana, otra en la tarde. Son las dos primeras del versículo 7. Primero, arraigados. Así que ahí podemos ver la palabra arraigados. La segunda que vamos a hablar esta tarde es sobreedificados. Pero fíjate lo que dice, ¿no? Arraigados y sobreedificados. ¿Cómo termina la frase? Me quedé solo. ¿Cómo termina la frase? Arraigados y sobreedificados en Él. Así que nuevamente encontramos la referencia concreta, fuerte, definitiva, para que tenga sentido esto de la vida cristiana. Todo se basa en que estamos en Cristo. De eso vamos a volver una y otra vez en este congreso. Que nuestra vida cristiana tiene sentido desde el momento que estamos en Cristo. Todo lo que está por fuera de Cristo se cae. Todo lo que está en Cristo se sostiene. Y acá tenés que empezar a pensar, y esto vamos a hablar bastante en esta mañana, las 2 horitas que tenemos para el mensaje, siempre hago el mismo chiste, pero no vamos a tardar tanto. Pero los minutos que tenemos hoy vamos a tratar de pensar qué es esto de estar arraigados en Cristo. Arraigados en Cristo. Llévate esta frase porque Pablo en la Biblia, el Nuevo Testamento, lo usa muchas veces. En Cristo. Y justamente dice después la siguiente frase del versículo 7, y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Quería que pensemos en esta mañana, en este segundo encuentro que tenemos, en lo que significa estar arraigados. ¿Sabes que la palabra arraigado significa echar raíces? En definitiva significa eso. Arraigado es echar raíces. Y cuando pensamos en echar raíces, ¿cuál es la imagen o lo que viene a nuestra mente? ¿Quiénes echan raíces? ¿Las personas? No. ¿Quiénes echan raíces? Las plantas, ¿no? Y la referencia viene por ese lado. De la botánica, de la biología, de las plantas. Ahora, ¿qué parte de la planta es la raíz? La primera, dicen allá. Ajá. Todo arranca por ahí, ¿no? No sé si hiciste la experiencia del laboratorio en la escuela primaria. El germinador, ¿no? Pusiste el porotito, papel, ¿cómo se llama? Secante, en el medio, algodón. Estoy hablando de chino para algunos, ¿no? Pero es muy sencillo, es aportarle humedad a esa semillita, a ese porotito, para que termine germinando y se generen esas primeras raíces, que después las terminás pasando a la tierra. Y en la tierra, ¿dónde la pones? ¿En la superficie? ¿Dónde pones esas pequeñas raíces que empezaron a salir? Bajo tierra. Tiene que estar sumergida en la tierra. Y ahí la dejás y esperás hasta que finalmente en algún momento aparece el brote en la superficie. Pero pasaron cosas ahí abajo que vos no pudiste ver. No supiste cómo ocurrió, pero en algún momento eso que no se veía apareció en la superficie. Esta tal vez es la parte más vital de lo que queremos compartir en esta mañana. La parte que no se ve es este concepto de estar arraigados. El siguiente nos enfatiza esto de arraigados en Cristo. Es la parte que no se ve de tu vida. Pero como vamos a ver en esta mañana, es la parte que en definitiva, o de la que en definitiva depende todo lo demás. Si vos te pones a pensar en esta analogía, en esta comparación de nuestra vida como una plantita, te vas a dar cuenta que de esas raíces
depende todo lo demás. A la tarde, cuando hablemos, vamos a hablar de sobreedificados. Y ya la misma palabrita te va llevando, ¿no? ¿De qué vamos a hablar a la tarde? ¿Bajo la superficie o sobre la superficie? Sobre la superficie. A la tarde vamos a hablar un poco más de lo que se ve efectivamente en tu vida. Pero es necesario empezar hablando de lo que no se ve en tu vida para terminar hablando de lo que sí se ve. O sea, la planta, para terminar produciendo frutos, primero tiene que nacer en sus raíces. Y dependiendo de sus raíces, va a ser lo que después termine dando como fruto. No podemos hablar del mensaje de la tarde sin hablar del mensaje de la mañana. No podemos hablar de la parte que se ve en tu vida y en la mía sin hablar de la parte que no se ve. Porque la palabra clave, si le das una más, para entender esto, es esta palabra: sustento. Hay dos conceptos que están asociados con el sustento, que yo quisiera que compartamos ahora y pensemos juntos. El primero viene justamente de las plantas. Sustento para una planta significa tomar la alimentación que necesita. Y para eso hay dos versículos, yo te leo dos versículos muy rápidamente, te van a sonar al oído. Uno está en el Salmo 1, versículo 3, que habla de, ¿se acuerdan? El versículo 1 empieza: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta es la imagen mental que tendría que venir a tu mente cuando pensás en una planta, en un árbol en este caso, que recibe su sustento. Un árbol junto a corrientes de agua. ¿Por qué crece fuerte el árbol junto a corrientes de agua? ¿Y por qué no crece fuerte el árbol en el medio del desierto? De hecho, ni siquiera crece. Porque sus raíces no reciben la alimentación que necesitan. Hay otro pasaje que está muy de la mano con este, que lo escribe Jeremías en el capítulo 17, y dice así, mira, presta atención, Jeremías 17, 8. Habla el versículo 7, bendito, que es lo mismo que bienaventurado, casi un sinónimo, el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Fíjate lo que dice el versículo 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. El sustento en una planta significa que recibe a través de sus raíces, de la parte que no se ve, los nutrientes necesarios para permanecer. ¿En qué época del año dice que permanece como un árbol así robusto y firme? ¿En qué época? ¿Lo leyeron conmigo? Será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿En qué época del año se mantiene el árbol verde y da fruto y no se seca? ¿En qué época? Acá menciona la época de la sequía, pero ¿sabés de qué nos está hablando? Todo el año. Es un árbol que continuamente está fuerte, está frondoso, está vigoroso, porque continuamente tiene sus raíces, la parte que no se ve, en lo profundo junto a las corrientes de agua. Así que de ahí recibe continuamente. Y afuera, la parte que sí se ve del árbol, está en contacto con un clima que muchas veces es adverso, es contrario. Cuando viene la sequía, significa que no llueve. Sin embargo, el árbol está recibiendo sus nutrientes de la corriente de agua que continuamente está pasando. Así que no le importa
al árbol, si bien se resiente por el clima de afuera que es contrario, pero no le impide eso mantenerse fuerte y vigoroso, y va a continuar con su hoja verde, y va a continuar incluso dando fruto, porque no depende de las condiciones del clima de afuera, sino que ¿de qué depende ese árbol? De sus raíces que están junto a las corrientes de agua. ¿Te das cuenta la comparación cómo es? Cuando lo llevamos del plano de la botánica al plano de las personas, y más aún cuando lo llevamos al plano espiritual, ¿te das cuenta de qué está hablando? ¿Quién es la persona que es como un árbol que echa sus raíces y está siempre fuerte? ¿Quién es la persona? Versículo 7 decía: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Confianza es sinónimo de fe. Todo lo que dijimos hoy de creo en esto, creo en aquello, creo en Dios, nuestra fe en definitiva son esas raíces que empiezan a meterse buscando la fuente, y esa profundidad, esa fuente es el objeto de la fe. Y el objeto de nuestra fe no es una esperanza puesta, como cantaba Palito Ortega, yo tengo fe que todo va a cambiar. No sé si lo conocías a Palito Ortega, pero era un cantautor argentino muy conocido. Mi abuela lo conoce y cantaba, claro, las chicas de Palito. Pero esa expresión, yo tengo fe, parece una expresión como media vacía, ¿no? Yo tengo fe que la cosa va a ir mejor, sí, yo tengo confianza, yo tengo esperanza. ¿En qué tenés confianza? Lo que importa en la fe no es tanto la fe en sí misma, sino el objeto de la fe. Yo puedo tener una fe muy intensa y estar ciertamente convencido que esta silla me va a sostener, pero si la silla está mal hecha y yo me siento, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Me va a caer. Y mi fe no me sostuvo, mi fe, no, porque la fe no te sostiene. Lo que te sostiene es el objeto de la fe. Entonces, si mi fe está puesta en que la silla me va a sostener, porque la silla está bien hecha, porque conozco al diseñador de la silla, porque estoy seguro que el que la hizo la fabricó bien y confío en él, entonces me puedo sentar seguro y la silla me va a sostener. El objeto de nuestra fe es la persona de Dios. Es Jesucristo. Creemos en Él y en todo lo que Él puede hacer. Nuestra confianza no tiene que ser una confianza general, abstracta. Tengo fe, la cosa va a ir mejor. No. Nuestra confianza tiene que estar puesta en una persona. Y cuando nuestra confianza está puesta en Dios, es como esas raíces que empiezan a entrar cada vez más profundo. Y sabías que la fe puede crecer, ¿no? Los discípulos le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Y el Señor Jesús no les dijo: ustedes están pidiendo cualquier cosa, sino que les explicó: si ustedes tuvieran fe muy chiquita, tan chiquita como un grano de mostaza, podrían hacer cualquier cosa, porque no depende de la dimensión de la fe, sino que depende del objeto de la fe. Una pequeña fe puesta en un gran Dios va a poder hacer grandes cosas. Pero nuestra fe puede crecer todavía más. Mientras más vamos en lo profundo y nuestras raíces se van profundizando en Él, mientras más conocemos de Él, ¿sabes qué pasa? Más confianza podemos tener. Yo te ponía el ejemplo de la silla, y capaz que yo conozco la marca del que hizo la silla, entonces confío en la marca. Pero si empiezo a conocer quién está atrás de la marca, si empiezo a conocer los procesos que tiene esa marca para producir la silla, si empiezo a entender cómo ellos tienen control de calidad, si empiezo a entender los productos que seleccionan para usar la silla, cada vez conozco mejor y entonces cada vez confío más. Con Dios pasa exactamente lo mismo. ¿Sabes por qué no tenemos mucha fe en Dios muchas veces? Porque no lo conocemos. ¿Y sabes por qué no lo conocemos? Porque no invertimos tiempo en esa relación que Él nos invita a tener con Él. ¿Viste el salmo que leímos recién? Decía que ese que es como un árbol junto a las corrientes de agua es el que se deleita ¿en qué? En la ley. ¿Qué es deleitarse? ¿Qué es deleitarse en algo? Disfrutar.
Y te hago la pregunta, ¿sabes lo que es la ley, no? La Biblia. ¿Disfrutás la Biblia? ¿Saboreás la Biblia? ¿Te produce ansiedad decir, uy, ¿cuándo va a llegar el momento que me pueda sentar con mi Biblia? ¿Tengo unas ganas bárbaras de sentarme a estudiar la Biblia? ¿Disfruto el tiempo? Uy, se me acabó la hora y tengo que dejar de leer la Biblia. ¿Te pasa eso? Capaz que te produce un poco de risa, ¿no? Decir eso, y no, la verdad que no me pasa. Bueno, ¿sabes qué? Tal vez es un buen momento, en este momento de tu vida, como joven que sos, de empezar a hacer un cambio en tu actitud respecto de la Biblia. Porque a través de la Biblia, y solo a través de la Biblia, vas a conocer profundamente a Dios. ¿Que las experiencias no importan? Sí, pero todas las experiencias de conocer a Dios están filtradas a través de su palabra. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia, lo dijimos ayer, la Biblia es lo que Él nos dio para que lo conozcamos. ¿Podemos conocer a Dios por la creación? ¿Qué opinás? Mirá, el Salmo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Así que claro que podés conocer a Dios a través de su creación. ¿Pero qué conoces de Dios a través de la creación? Y capaz que te quedás con la boca abierta pensando en su poder. Qué grande que es Dios, mirá lo que creó. ¿Cómo puede ser que un Dios así? ¿Pero podés conocer del amor de Dios a través de la creación? ¿Podés conocer de la santidad de Dios a través de la creación? Es cada vez más difícil. ¿Pero podés conocer de su santidad a través de la Biblia? Es la forma de conocer a Dios. Mientras más disfrutes la Biblia, más profundas van a ir tus raíces. Y mientras más profundas vayan tus raíces, más fuerte va a ser tu fe. Y lo que se va a ver por afuera de tu vida va a depender 100% de cómo fueron tus raíces. La parte que se ve de nuestra vida depende de la parte que no se ve. En esta mañana, preguntate seriamente cómo está esa parte que no se ve. Ese lugar donde nadie más accede. Tus raíces, de donde recibís alimento. Ahora, la palabra sustento tiene otra connotación también. No solamente sustento significa recibir alimentos, sino que significa, y esto tal vez viene de las plantas también, pero también viene de los edificios, tiene que ver con aquello que soporta la estructura. No sé si viste alguna vez una obra en construcción. Cuando están haciendo un edificio muy alto. Antes de empezar a crecer el edificio, ¿qué hacen? Un agujero. ¿Qué tan profundo va el agujero? ¿Cómo? Depende de la tierra, es cierto, pero también depende de lo que le vas a poner arriba. Un edificio alto va a necesitar un cimiento muy profundo. Y depende también el tiempo que querés que dure. Si vos querés que ese edificio soporte, por ejemplo, un terremoto, ¿qué tan profundo te vas a ir? Cada vez más profundo, cada vez más robusto. Lo más curioso de esas cuestiones de la construcción es que después de profundizar un montón y de echar un montón de cemento, ¿qué ponen arriba? Tierra. Y de repente ese edificio que parecía que estaba creciendo, veías una gran obra, desapareció, ya no se ve más nada, hasta que empieza a crecer la estructura superior. Pero de eso vamos a hablar a la tarde. No faltes a la tarde, vamos a hablar de lo que viene arriba. Pero ahora estamos hablando de lo que va abajo, de lo que no se ve. ¿Y sabes qué? La parte de tu vida que se ve va a depender que se mantenga en pie en función de la parte de tu vida que no se ve. Si tus cimientos son flojitos, si los hierros que usaste para tus cimientos, si la cantidad de material que usaste para tus cimientos, si la profundidad a la que fuiste para tus cimientos son flojitas, todo flojito, cuando venga el problema en la parte que sí se ve, ¿sabes qué va a pasar con la estructura? Ya sabes cómo termina la historia, ¿no? Mira, yo quería que repasemos rápidamente una historia que seguramente conocés, que es la historia que contó Jesús en Mateo capítulo 7, que tiene que ver con esto de las estructuras, ¿no? La parábola de los dos cimientos, ¿te la acordás? No hace falta casi que la busquemos, la repasamos juntos.
Mateo capítulo 7 se encuentra al final de un pasaje completo que es Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. ¿Qué pasaje es ese? ¿Quién se acuerda? El Sermón del Monte. ¿Lo conoces? ¿Lo leíste alguna vez? Te invito, si no lo hiciste nunca, metete con el Sermón del Monte. Te va a cambiar la vida entender el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un discurso que dio el Señor Jesús. Para algunos es un compilado de discursos, para otros es un solo discurso. La cuestión es qué es lo que enseñó Jesús. Y cuando terminó de dar todo ese discurso el Señor Jesús, terminó con esta historia. Y dijo Jesús: todo aquel que oye mi palabra y la hace, le voy a comparar a un hombre prudente, que cuando tuvo que edificar su casa, la edificó sobre la peña, sobre la roca. Y la historia dice, según contó el Señor Jesús, que vino la tormenta, sopló el viento, vino la lluvia, creció el río y le dio con todo a la casa, pero cuando terminó la tormenta, la casa se mantuvo en pie, porque estaba fundada sobre la roca. Y Jesús continuó la historia diciendo: pero cualquiera que escucha estas palabras, ¿qué palabras? Las que acababa de decir, de cómo había que vivir, y no las hace, lo voy a comparar a un hombre insensato. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de esto? El prudente sería el equivalente al sabio. El insensato sería el equivalente al necio que decíamos ayer. Cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le voy a comparar a un hombre insensato, necio, que edificó su casa sobre la arena. Y el Señor Jesús dijo: sopló el viento, cayó la lluvia, creció el río, y dieron con fuerza, con ímpetu contra la casa, y se derrumbó, se cayó, y termina la frase que usó el Señor Jesús ahí: y fue grande su ruina. Salud. Fue grande su ruina. ¿Por qué se cayó la casa? Porque estaba edificada sobre la arena. ¿Te das cuenta que el resultado dependía de las bases? Ahora, hay algunas características acá que vale la pena mencionar para que las tengas en cuenta. Primero, el Señor Jesús dijo: cualquiera que oye estas palabras y las hace, y cualquiera que no oye estas palabras y no las hace, no. El Señor Jesús dijo: cualquiera que oye estas palabras y las hace, y cualquiera que oye estas palabras y no las hace. ¿Te das cuenta que las dos personas oyeron las palabras? No alcanza con escuchar. Está buenísimo que estés acá y estés escuchando, pero no alcanza con escuchar. Está buenísimo que vayas a la iglesia y escuches, pero no alcanza con escuchar. Te digo más, está buenísimo que leas la Biblia y la estudies, pero no alcanza con leerla y estudiarla. Acá estamos hablando de hacer. Hacer significa hacerle caso. Escucho lo que Jesús dice, lo tomo para mí y lo aplico en mi vida. Le hago caso. Ahora, la otra particularidad que tiene esta historia, que a mí me llama mucho la atención, es que en los dos casos se da la misma tormenta. Y yo siempre que me imagino esta historia que cuenta el Señor Jesús, me imagino las dos casas construidas en simultáneo y la misma tormenta golpeando sobre las dos. El que construye su casa sobre la arena recibe toda la tormenta contra su casa. Y el que construye su casa sobre la roca también recibe toda la tormenta contra su casa. Así que el hecho de construir la casa sobre la roca no te evita que venga la tormenta. ¿Entendés el equivalente entre una tormenta para una casa y las tormentas en nuestra vida, no? ¿Qué son las tormentas para una vida? ¿Qué te parece? Problemas. Sinteticémoslo en esa palabra, tal cual. Problemas. Pruebas.
situaciones contrarias. ¿Te toca vivir situaciones contrarias? ¿Se complica a veces el tema? Si nos ponemos a enumerar, haríamos la lista muy fácil, ¿no? Problemas sentimentales, problemas familiares, problemas económicos, problemas emocionales, problemas psicológicos, problemas espirituales, problemas de relaciones con amigos, problemas de relaciones en el trabajo. Y con la palabra problemas adelante le podemos ir agregando cosas, ¿no? Problemas de salud propios, problemas de salud en los que queremos, problemas de necesidad. ¿Cuáles son tus problemas? Esos problemas que tenés son tormentas. Y una de las grandes conclusiones de esta historia es que estar sobre la roca, que ya todos sabemos, ¿no? ¿Qué es construir sobre la roca? Si estamos diciendo que estar en Cristo nos permite resistir y mantenernos en pie, estamos diciendo que la roca, en definitiva, es Cristo. Estar en Cristo no te evita los problemas, no te los evita. Esa es una mentira del Evangelio que se vende hoy en la televisión, en los medios de comunicación. El Evangelio de la prosperidad te miente diciéndote que Dios te va a bendecir y te va a evitar los problemas. Te va a multiplicar las cosas, te va a llenar de un montón de beneficios materiales, y ese es el engaño por el cual un montón de auditorios están repletos. No sé si prendiste la tele alguna vez ahí en América y en esos canales y ves llamativamente miles de personas escuchando una mentira. ¿Por qué? Porque van tras el beneficio que puede dar Dios y no van tras de Dios. Y acá no estamos hablando de beneficios, acá estamos hablando de la persona de Dios. Así que no busques a Dios para que te evite los problemas, porque los problemas vienen, son parte de la vida. De hecho, hay una expresión ahí en la Biblia que dice Pedro. Él dice que no nos tiene que llamar la atención si estamos expuestos a situaciones contrarias. No sé, es como que Pedro le dice, no sé por qué se sorprende. Es natural. A cualquiera le pasa. ¿Por qué no te iba a pasar? ¿Por qué no ibas a tener situaciones complicadas? ¿Por qué no se te iba a complicar la vida? Así que no se trata de evitar los problemas, se trata de cómo estás plantado frente a los problemas y cómo estás sustentado frente a los problemas. Pero fíjate el resultado, ¿no? Al final de la historia, Jesús dice sobre aquel que se mantuvo, que pudo mantenerse en pie porque estaba fundado sobre la roca. Y dice sobre el que construyó sobre la arena, fue grande su ruina. En la lona terminó. ¿Te representás esa imagen en tu cabeza? Pasó la tormenta, terminó la situación contraria y están los dos propietarios mirando el resultado. El de la roca puede abrir la puerta, meterse en la casa, continuar su vida. El de la arena, ¿qué encuentra delante suyo? Ruinas. Yo estoy seguro que conocés personas que se mantienen en pie a través de las pruebas y conocés personas que se desbarata todo en su vida cuando pasan por la prueba. Jesús nos explica que el sabio, el que se mantiene en pie, es el que echa sus raíces en Cristo, en la roca, y va profundo para que en medio de la prueba pueda mantenerse en pie. Mirá, hay una porción, yo la puse acá, no sé si se va a llegar a leer, pero te la leo. ¿Conoces a Spurgeon? Bueno, fue un gran predicador y dijo esta frase: yo veo de forma muy clara por qué la rama obtiene todo lo que necesita mientras permanece en el tronco. Pues todo lo que necesita se encuentra anticipadamente en el tronco y está colocado allí para dárselo a la rama. Y termina con una oración Spurgeon: Señor,
Si yo necesito algo que no está en ti, deseo entonces estar siempre sin eso. Spurgeon está hablando acá del relato del Señor Jesús en Juan capítulo 15, cuando habla de la vid, la planta que da uvas, y las ramas. Y él entiende que todo lo que necesita la rama, que seríamos nosotros, proviene de la planta. Y en la analogía que decíamos de la plantita que tiene sus raíces en Dios, todo lo que necesita la planta no lo recibe porque tiene los recursos necesarios la propia planta, sino que recibe lo que necesita a través de sus raíces que están puestas en Cristo. Y fíjense lo que dice Spurgeon en esa frase. Dice: todo lo que necesita se encuentra anticipadamente en el tronco y está colocado allí para dárselo a la rama. Es decir, la fuente de los nutrientes no tiene ninguna intención de retener los nutrientes, sino que en el momento que se encuentra con una raíz que profundizó, automáticamente los nutrientes pasan. Y eso es entender la bondad de Dios. Hoy cantamos de la bondad de Dios, ¿no? En mi vida ha sido bueno. ¿Sabes cuál es la bondad de Dios? Que en el momento que nosotros nos interesamos en Él, nos preocupamos por nuestra relación con Él y queremos ahondar y profundizar en Él, cada vez recibimos más y más y más. Y es inagotable. ¿Te acordás que ayer hablamos de lo grande que es Dios? Es inagotable. Sus recursos para nosotros nunca van a faltar. ¿Por qué a veces tenemos tanto temor de que tengamos escasez? ¿Sabes por qué? Porque no conocéis la fuente de los recursos. Mientras más conozcas a Dios y profundices en Él, más te vas a dar cuenta que todo proviene de Él y todo lo que necesitas proviene de Él, y Él puede sustentar tu vida sin que te falte nada. Aquel que tiene su casa fundada sobre la roca, que echó sus raíces en Él, cuando viene la tormenta, ¿sabes qué hace? Se toma un mate y mira por la ventana cómo pasa la tormenta. Está tranquilo porque su casa está fundada sobre la roca. Pero cuando sabes que estás en la arena, que no profundizaste lo suficiente, que hay inestabilidad, cuando empieza a soplar el viento, ¿qué haces? Empezás a correr para todos lados, empezás a preocuparte, aparece el pánico, aparece el ataque de pánico, aparece la ansiedad, se te aprieta el pecho, te agitás. ¿Por qué? Porque sabes que no estás profundo. ¿Te das cuenta que incluso tus sensaciones, tus sentimientos dependen de tus raíces? Dependen de la parte que no se ve de tu vida. La parte que no se ve de nuestra vida no solamente no se ve porque es espiritual, sino porque esta relación se profundiza en lo individual. Es el lugar donde nadie más accede, donde no está el ruido de todo el movimiento externo, sino que vamos ahí personalmente, individualmente. ¿Te resulta difícil hacer tu devocional? ¿Te resulta difícil apartar tiempo para solamente estar con el Señor? ¿Te resulta difícil solamente ponerte a leer la Biblia? ¿Te resulta difícil orar? Es re difícil. Automáticamente aparece el mensajito. Automáticamente aparecen cosas en Instagram. Y si tenés el celular ahí, tenés que hacer un esfuerzo sobrehumano en no abrirlo y ir y desconcentrarte y pensar en tus ocupaciones y tus responsabilidades y todo lo que tenés que hacer. Es muy difícil ir profundo con nuestras raíces en Dios. Es difícil. Es individual, es personal, es íntimo. Pero ¿sabés qué? Vale la pena. Vale la pena. Y es la única forma de que estés sustentado y tu vida esté firme. Vas a poder vivir tranquilo si tenés raíces profundas en Él. Vas a poder disfrutar esta vida hermosa que Él nos da si tenés raíces profundas en Él. Si no, ¿sabés qué? Preocupate. Porque es cuestión de tiempo
para que vengan las situaciones que pueden hacer grande tu ruina. ¿Sabes por qué los matrimonios hoy en día terminan en ruinas? ¿Conocés matrimonios cristianos? Entre comillas a veces, ¿no? Pero ¿conocés matrimonios cristianos que terminan en ruinas? ¿Conocés personas que las viste servir a Dios y terminan en ruinas espiritualmente? Terminan en cualquier cosa, se terminan apartando, se van por otro lado. ¿Sabés por qué es eso? No es por lo que sobreedifican, es las raíces. Cuando empezás a escarbar te vas a dar cuenta que no había una espiritualidad genuina, que no habían ido profundo en él, que no eran como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y entonces se termina cumpliendo lo que ya estaba anticipado. ¿Esa querés que sea tu vida? Última, termina con esa frase para que te la acuerdes. Necesitamos una fe firme. Si andamos en fe, si andamos por fe, si nuestra vida es una vida de fe, necesitamos una fe firme. El lema del Congreso era una generación preparada. ¿Sabes dónde empieza tu preparación? En tu intimidad con Dios. ¿Sabes dónde empieza tu preparación? En la parte que no se ve. Es muy fácil vender humo. De eso vamos a hablar a la tarde un poquito, ¿no? Pero es muy fácil vender humo. ¿Conocés gente que vende humo? ¿Está acá esa gente? No, mentira. No señalen, no señalen. Pero a veces hay fachadas, ¿no? Hay estructuras, hay cosas que se ven. ¿Qué es vender humo? Algo vacío, ¿no? ¿Sabés dónde aparece lo sólido, lo real, lo genuino? Cuando hay raíces verdaderas. Porque como vamos a ver esta tarde, lo que se ve depende de lo que no se ve. Pero hoy terminemos con esto. Necesitas una fe firme. Frente al problema que viene de afuera, necesitas una fe firme. Frente a las dudas que se te generan de adentro, necesitas una fe firme. Y una fe firme solamente es tal cuando va profundo en el objeto de la fe. Empezá a tomar a partir de este congreso tal vez la determinación, o si la tuviste en algún momento la determinación y se fue diluyendo, capaz que empezaste el año con la propuesta y ya estamos en junio y se fue diluyendo. Tomá la determinación de ir profundo con Dios. No lo vas a poder abarcar, no vas a terminar nunca, pero mientras más profundo vayas, más robusta va a ser tu vida. Y mientras más robusta sea tu vida, más la vas a disfrutar. De eso vamos a hablar el domingo. Pero todo empieza por la parte que no se ve. Decía recién que hay gente que vende humo, ¿no? ¿Sabes a quién no le podés vender humo? Por eso es tan difícil nuestra intimidad con Dios, porque no le podemos mentir, no le podemos disfrazar nada, a Él no lo vamos a engañar. Pero no tenemos que ir a Él con esa actitud temerosa en el mal sentido. Temerosa, no vaya a ser lo que me vaya a hacer Dios. No vaya a ser que me vaya a castigar Dios. Claro que tenemos que tener temor y respeto de Dios. Pero Él espera esa relación con nosotros. Él quiere bendecirnos de la manera genuina y real. Su interés en nosotros es que seamos los de la roca o los de la arena. ¿Qué te parece? Su interés en nosotros es que se caiga todo para vernos después de la tormenta y decir, ahí tenés, ¿ves? Yo te dije, y vas a terminar mal. No, su interés es ver jóvenes fundados sobre la roca que triunfen a pesar de todo el contexto, a pesar de lo que venga. Sus raíces le permiten mantenerse firme. Ojalá que hoy pienses en tu intimidad, en tu interior, en la parte que no se ve de tu vida y tomes la decisión de ir profundo, cada vez más profundo en Él. Agarrá la pala hoy y empezá a excavar. Metete profundo en Dios. Empezá a conocerlo más. Empezá a entenderlo. Empezá a ver cómo decide, qué aconseja. Y cuando lo escuches, todo aquel que escucha estas palabras y las hace. Cuando lo escuches y lo entiendas,
ponelo en tu vida como premisa. Si Dios me dice que es por ahí, yo voy por ahí. Pero todos van por allá. No, yo voy por donde Dios me dice. ¿Por qué? Porque quiero una vida firme. ¿Oramos? Señor, gracias por poder abrir tu palabra una vez más en esta mañana. Gracias por poder pensar en esta parte que no se ve de nuestras vidas. Y queremos estar arraigados en Cristo. Queremos ir profundo. Queremos tener raíces sólidas que nos den sustento. Gracias porque nos das la oportunidad de tenerlo y te pedimos que nos ayudes a aprovecharlo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús.